Queridos hermanos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea la situación. Les damos la bienvenida a este programa, su programa Charlas de Café con Biblia. Estamos ya en el episodio número 68, hablando todos estos últimos capítulos acerca de generales de Dios. Estamos basando estas charlas en la información que recibimos a través del libro Generales de Dios, tomo uno del hermano Robert Sliardon. Sin embargo, no nos detenemos a hablar solo datos biográficos, sino a analizar algunos puntos controversiales, opinar y aclarar sobre algunas cosas de acuerdo a cómo las entendemos. Doy la bienvenida a este capítulo, reitero, el número 68, tercera parte que estamos hablando acerca de John G. Lake, esta es la última. Pero doy la bienvenida a nuestro amado coanfitrión, amigo, colega en la fe, Pastor Jaime de la Vega. ¿Cómo estás, Jaimito? Que el Señor te bendiga. ¿Todo bien? Luchito, muy buenos días. Un saludo a toda nuestro público, nuestra audiencia. Estamos en este programa 68 hablando de generales de Dios, Luchito. Amén. Nos hemos detenido en uno de los generales de Dios que, según su propia biografía, según las propias estadísticas, según los propios registros del propio general de Dios, que es John G. Lake, tuvo, tuvo grandes resultados, Luchito, en materia de sanidades, ¿no? Resultados que, como recordábamos un poco aquí en la previa y que también está registrado en su biografía, alguna vez el gobierno fue a revisarlo, ¿no? Fue a revisar. Fue un poquito a indagar de qué se trataba, por qué estaban reportados tantas cosas milagrosas, tantas obras sobrenaturales y querían saber si era objetivo que se esté hablando de esa manera, de esas dimensiones de resultados. Y en ese momento, Luchito, el propio John G. Lake va a sus registros, era una persona muy disciplinada en cuanto a registrar las cosas, era un contable, era una persona contable, un financista, y tenía esa disciplina de registrar las cosas. Entonces, él tenía registrados sus resultados, Luchito. Y Ujú. cuando de repente les muestra todos esos resultados documentados con personas, con nombres, con direcciones, de tal manera que este personal del gobierno podía, digamos, corroborar la veracidad de esos casos de sanidades sobrenaturales. Pero cuando les muestra todo documentado y les muestra la evidencia de todos sus resultados, más bien los deja con la boca abierta a los funcionarios del gobierno, ¿no? Mm. Y los funcionarios del gobierno terminan diciendo, más bien usted no ha mostrado todo lo que realmente tiene, los resultados que realmente tiene son muchos más abundantes de lo que usted mismo ha mostrado. Ahora, Luchito, tal vez ese es uno de los aspectos más relevantes en términos de por qué nos hemos detenido en este general de Dios. Claro, cuando estábamos hablando de otros generales, por ejemplo, cuando hablábamos de María Woodworth, hicimos dos programas. Porque no terminamos de hablar algunas cosas que eran importantes que sean mencionadas en estas biografías? Luchito, ¿qué tenemos ahora que añadir sobre la vida y el ministerio de John G. Lake? Una de las cosas también que habíamos mencionado en los anteriores programas, principalmente en el anterior programa, fue un poquito los desequilibrios que tuvo él en cuanto a atender su vida familiar y su vida del ministerio, ¿no? O sea, hemos visto a alguien que Dios lo usa sobrenaturalmente, hemos visto a alguien que tiene casos documentados de grandes resultados de sanidad. Y vemos a alguien que en Sudáfrica, porque él se fue con toda su familia a Sudáfrica, él iba a predicar y levantó, si no me equivoco, 625 congregaciones. Entonces él viajaba a todo el rato, todo el tiempo él estaba viajando. Pero esa actividad ministerial, Luchito, le hizo descuidar su propia familia y descuidar a su propia esposa, ¿no? Aparentemente su esposa atravesaba necesidades apremiantes. En algún lugar de su biografía leí que ella misma no se alimentaba bien porque había mucha gente que lo estaba esperando a John G. Lake que llegue y estaban en la casa de ellos. Él estaba de viaje en el interior de Sudáfrica
y las personas esperando en su casa y su esposa se veía obligada a atender a estas personas, incluso proveerles alimentos, tal vez hasta el punto de ella misma privarse de esos alimentos, ¿no? Al final, esta situación, ese descuido que él tuvo de su esposa y de su familia, derivó en la muerte de su primera esposa, ¿no? Y ahí de repente nosotros decíamos, caramba, hay un desequilibrio que se produce en la vida de este ministro. Y yo recordaba, Luchito, alguna vez yo escuché algo muy similar de la boca del famoso hermano Pablo, ¿no? Cuando Mm. alguna vez viajó a Santa Cruz, se presentó en el Mau Mau hace años atrás, y él fue a predicar y de repente él dijo, sí, yo tengo un gran ministerio, tengo grandes resultados, un ministerio de muchos años, pero él hizo un mea culpa ahí, delante de todos nosotros, ahí en Santa Cruz de la Sierra, y dijo, pero aunque tengo todos estos resultados, tengo un ministerio tan fructífero, he descuidado a mi familia, decía él, he descuidado a mis hijos, y él hacía un mea culpa delante de nosotros, Luchito, hablando de este equilibrio, algo que pasa tal vez no solamente en estos dos hombres que estamos hablando, debe estar pasando, ha pasado y debe estar pasando en muchos ministros que están muy abocados a su ministerio y que están descuidando sus propias familias, sus propios asuntos personales, hasta tal punto de tener problemas serios. Luchito, estas dos cosas pongo sobre la mesa, un poco los resultados que él tenía, un poco lo importante de estos números, de estas estadísticas, pero también, Luchito, ver un poco el tema del equilibrio que tiene el ministro. ¿Qué más tenemos que hablar acerca de este gran general de Dios, uno de los hombres de Dios con resultados documentados más grandes que muchos otros? ¿Qué tienes, Luchito, para poner sobre la mesa en este tercera charla que hablamos sobre John G. Lake? Contigo, hermano. Bueno, dada la formación que el hermano Lake tenía en cuestiones contables y qué sé yo, era muy acucioso y muy cuidadoso en llevar estadísticas, en siempre guardar registros. Ujú, Ahí es donde se explica por qué, como tú decías, Jaimito, cuando autoridades de gobierno, años después, estando ya él desarrollando su ministerio en Estados Unidos, le pidieron ciertas pruebas, ¿no? Acerca de los resultados que se afirmaba que tenía respecto a personas sanadas bajo su ministerio o a través de su ministerio. Y ahí es donde él tenía todos los datos, las direcciones, los nombres, gente que fue entrevistada por las autoridades y todo era corroborable, ¿no? Ahora, pero antes de esto, él pierde su esposa estamos hablando principios de siglo, para cuando él vuelve a Estados Unidos, él tenía 1.250 predicadores, 625 congregaciones que había levantado y más de 100.000 conversiones. Hay un testimonio de una situación que pasó con una carta que le piden, que escriben a él que ore por una situación que una mujer estaba, una niña creo que estaba endemoniada a 10.000 kilómetros y él tiene una experiencia espiritual donde casi es como que transpuesto o va en el espíritu, qué sé yo. Y no quiero enfatizar mucho sobre eso, pero mi punto es que el ministerio de John G. Lake en ciertos momentos es marcado por una manifestación sobrenatural prodigiosa, ¿no? En 1913 se casa con su segunda esposa, Florence, llega a tener 5 hijos con ella. Y el biógrafo más adelante en la biografía de John G. Lake establece que John G. Lake cambió el trato hacia sus hijos, se exacto. volvió una persona mucho más hogareña. Es como dando a entender que él había aprendido acerca de las situaciones tristes que tomaron durante su primer matrimonio, ¿no? Por su excesivo desbalance y priorización, sobre todo de la obra, podríamos decirlo así. Y es algo que Ujú, tenemos que, alguna vez ya lo hemos hablado en alguno de los programas anteriores a los ministros, cómo existe la necesidad de tener un balance sobre esto. Bueno, él se establece en Virginia, en Spokane, Virginia, y en los siguientes
años, pocos años, llega a tener 100.000 sanidades documentadas. En 1915, entre 1915 y 1920, que está en Spokane, hay una estadística que dice que Spokane llega a ser la ciudad más sana de todo el mundo, según estadísticas del gobierno. Él llevaba registro de todas las administraciones y él desarrolla una estrategia que se llamaban los cuartos de sanidad, que son muy famosos, los cuartos de sanidad de John G. Lake, que era un lugar, básicamente una casa que se alquilaba o un espacio que se alquilaba donde había diversos cuartos y había gente ministrando a los enfermos como si fuera un consultorio, ¿no? Ahora, yo tengo algunas opiniones muy personales sobre esto, pero bueno, le funcionaba a él, digamos, no tengo nada en contra de eso, ¿no? Lo que él quería era enfatizar la posibilidad de alcanzar a más personas con una administración específica. Entonces la gente iba, eh, se le predicaba, se le ministraba la palabra y se oraba por la persona. Él registra hasta 200 personas sanas por día que recibían ministración y sanidad, salvación y sanidad por día en Spokane, en estos cuartos de sanidad. Y en mayo de 1920 él se traslada a Portland, Oregon, y sienta su base ahí. Y durante los siguientes 11 años él viaja incansablemente, ¿no? Ahora es interesante porque John G. Lake estaba relacionado con varias personas, era muy abierto, digamos, en cuanto a la posibilidad de relacionarse con algunas personas, con ministros. Él citaba muy seguido a la hermana María Udo Eder, a la abuela de Pentecostés, que ya hablamos de ella, con gran respeto, hablando del despliegue de sanidad que había bajo el ministerio de la hermana Eder, explicando los resultados del Espíritu Santo en operación bajo el ministerio de la hermana Eder. Tenía mucho respeto por ella. Y bueno, se sabe que en algunas otras piezas biográficas de él, que él era amigo de Charles Chaplin, algún momento le había testificado. Él estaba en la lista de invitados para el viaje inaugural del Titanic, que naufragó y la gran mayoría de gente falleció, murió. Él no fue al Titanic, no fue a la inauguración, no tomó parte de ese viaje, pero sí fue invitado porque era conocido del fabricante del barco. Y vemos que John G. Lake, pero tiene muchos resultados y tiene la capacidad, entiendo yo, de la base del ministerio de John G. Lake tenía que ver un fuerte énfasis en la identidad que tenemos en Cristo, nuestra posición en Cristo, nuestra posición de justicia. Él hablaba mucho acerca del hombre en Cristo, el Cristo en uno y uno en Cristo, ¿no? Y dice que alguna vez se vestía y cuando salía se iba al baño o aún delante de un espejo para arreglarse, él decía, dentro de este hombre habita Cristo por el Espíritu Santo. O sea, él se hablaba a sí mismo y él se recordaba a sí mismo cada día que él era habitación del Espíritu Santo y que él podía liberar la unción de Dios, el poder de Dios en manifestación para ministrar efectivamente a las personas. Em, es interesante también ver que él escribió un manual que se llamó el Manual de Técnico en Sanidad Divina. Y él levantó esto y hemos estado hablando en la previa sobre esto, porque para muchos les cuesta raro y puede Claro. en realidad también transmitir una idea rara, equivocada Mm. acerca de la intención original del hermano Lake, ¿no? ¿Qué es esto de técnico en sanidad divina? O sea, ¿dónde se aprende? ¿Dónde se compra? Hay una ¿Qué certificación que sí título te hay, dan? pero ¿qué título te dan? Necesitas ser certificado, si no, Dios no te va a pasar y no tiene nada que ver con eso. Era simplemente la manera en que él Eso. trabajaba, en que él divulgaba un manual que Dios le había dado con todos sus estudios sobre esto y que trata con ciertos aspectos específicos sobre el Ministerio de la Sanidad, trata con ciertas objeciones normalmente que se levantan en contra del mensaje de sanidad y lo hace bien, ¿no? Pero hablando de eso, Jaimito, yo tenía acceso, tengo varios ejemplares del técnico en sanidad divina, versiones diferentes también. Si uno no tiene una base real en entender cuál es la nueva creación, las realidades de la nueva creación, no profundiza en justicia, nuestra relación de justificación delante de Dios,
no, como todo en la vida cristiana, no va a funcionar, hermano, no va a funcionar. O sea, no es el manual lo que va a decir, ahora ya tengo el manual, ahora voy a poder sanar enfermos como John G. Lake. Y puede darse esa interpretación de las cosas que no es correcta, está errada. Mm. Yo lo veo más como un método, digamos, de él poder delimitar ciertas cosas, pero y cuidar, digamos, en cierta parte la organización de cómo él ministraba y cómo traía la enseñanza. Sin embargo, hemos de comentar que Jesús no seguía ningún manual. Jesús no, Ujú. no compró el manual de John G. Lake de Sanidad Divina. Es más, Jesús llevó la enfermedad en su cuerpo y es gracias a su sacrificio que nosotros tenemos una base legal, como dice la Escritura, para Exacto. creer y ministrar sanidad. Ahora, John G. Lake no traía la atención sobre sí, sino sobre toda esta base legal y todo este asunto, pero la manera de él presentar esto era a través de este manual de este título de técnico en sanidad divina. ¿Qué nos puedes decir tú, Jaimito? Gracias, Luchito. Justamente son esas cosas las que yo quiero comentar porque en algún momento, claro, hemos hablado, yo he conocido el material que tú tienes de técnico en sanidad divina. Y en algún momento, cuando yo estaba edificándome con un ministro que tú conoces, Kid Moore, él también hablaba acerca de la escuela de sanidad. No estamos hablando de John G. Lake Ministries, estamos hablando de Kenneth Hagin Ministries en este caso, Rema, ujú, en porque Tulsa. Kid Moore trabajaba con Kenneth Hagin, ¿no? Y Ujú, claro, cuando yo estaba edificándome, escuchando las ministraciones de Kid Moore, él siempre hacía referencia a la escuela de sanidad. O bueno, él siempre honra creo que lo llama su padre espiritual, a Kenneth Hagin. Creo que lo llama así, siempre lo honra y él siempre está, por así decirlo, orgulloso de haber trabajado con él, aunque ahora tiene su propio ministerio. ujú, Pero siempre hablaba sobre esto de escuela de sanidad o el término técnico en sanidad divina, digamos, ¿no? Que es un poquito como poner algún tipo de títulos, como poner digamos, alguna enseñanza, algo así como mágica, que te convierte en técnico y que hay una escuela. Así suena, pero es bueno escuchar lo que tú aclaras, ¿no? Al final, por ejemplo, estos cuartos de sanidad y esto del manual de técnico en sanidad divina es la forma en que él trabajó, en la forma en la que él obtuvo resultados, y seguramente esa su mentalidad de administrador lo llevaban a él a formalizar con estos términos toda sí, la actividad lo más probable, ministerial. es lo más probable, sí. ¿No? Que seguramente. Ahora, lo que a mí me llama la atención, Luchito, es que muchas veces se imitan los métodos. Hemos hablado acerca de golpear a los enfermos para sanar, ¿no? Alguna vez. Hemos hablado de que eso lo hacía Woodward Ether, lo hizo, ¿no? Alguna vez golpeó con una Biblia en el cuello a un hermanito y bueno, y sanó, ¿no? Y al final se convierte al final que era un niño, cuando ella lo sanó, al final se convierte en alguien que también entra al ministerio, ¿no? Más adelante. Pero también cuando hablemos, por ejemplo, de Smith Wigglesworth, seguramente vamos a hablar también de que él a veces usaba esos métodos. Había un enfermo en primera fila en la congregación y de repente se acerca a Smith Wigglesworth y le da un tremendo corto en el estómago, ¿no? Y, Mm, y mm. prácticamente lo deja mal, pero al final todos están alarmados. ¿Por qué lo está sonando así al enfermo? ¿No? ¿Por qué está haciendo eso con el enfermo? Pues eso puede ser hasta penal, puede ser algo penal, pero resulta que Dios lo sana, ¿no? Y que al final, pero después vemos que muchos terminan imitando esos métodos. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, Mm, Luis, todos en mm. la iglesia. No solamente hablando de los generales de Dios, alguna vez hablábamos de Calvino, recuerdo contigo en una de nuestras charlas de café que todavía no grabábamos. De nuestro hermano Y Calvino.
Y yo te estaba comentando que yo estaba muy interesado en leer acerca de Calvino y demás. Y algún rato yo te hice algún comentario porque el calvinismo adquirió, digamos, algunas dimensiones un poco exageradas y han perdido el equilibrio. El calvinismo en sí contiene muchos Mm. errores de interpretación de la Biblia. Pero yo te decía, no estoy seguro que Calvino haya sido calvinista. ¿No? Eh, No estoy seguro que él haya sido calvinista. Creo que el calvinismo que conocemos es más el énfasis que hicieron sus seguidores. ¿A qué me Mm. voy, Luchito? Yo cuando veo todo lo que estamos analizando de los generales de Dios, yo veo un tiempo en la historia de la iglesia en que Dios está interesado en restaurar verdades bíblicas para su iglesia. Amén. Restaurar las verdades bíblicas de lo sobrenatural en la iglesia, restaurar la verdad bíblica de que Dios es un Dios sobrenatural, que los milagros todavía son para ahora, para este tiempo de la iglesia. ¿Y por qué? Porque en muchos sectores de la iglesia ha permeado tanto esta doctrina que yo la veo a veces hasta perversa, Luchito, que es el cesacionismo, ¿no? Asegurar que todo lo sobrenatural de Dios ya no es para este tiempo, que solamente era para el tiempo de la Biblia y que las manifestaciones sobrenaturales de Dios ya no hay desde el momento en que el último apóstol murió, ¿no? Lo Hemos cual es hablado. una gran mentira, una gran Exacto. mentira. Hermanos, eso ex- es mentira. Si eso enseñan en tu iglesia, claro, pídele al Señor Luchito, luz sobre esto. tú sabes cómo viene la mano del cesacionismo. El cesacionismo reconoce grandes épocas en la historia de la Biblia en la que lo sobrenatural se manifestó de una manera grandiosa, ¿no? Reconocen la vida de Moisés, los grandes milagros de Moisés, ¿no? Porque Moisés realmente hizo milagros, Luchito, partir el mar en dos es un verdadero milagro, ¿no? Traer Alimentar durante 40 años, bueno, no él, pero ahí andando, ¿cuántos? 3 millones de personas todos los días. Luchito, el maná, que fue la provisión de Dios sobrenatural, que era Dios usando a través de Moisés, manifestando lo sobrenatural, ¿no? Pero después, cuando uno lee la Biblia, ve que lo sobrenatural no está tan presente ya en los siguientes relatos. Luchito, las 10 plagas son algo absolutamente sobrenatural, ¿no? Las 10 plagas Bueno, que vienen sobre Egipto. Entonces, dice, cuando el cesacionismo ve los tiempos en que hubo lo sobrenatural, dice, hubo gran manifestación sobrenatural en la vida de Moisés y ministerio de Moisés. Después desaparece. Luego vuelve a aparecer esas grandes manifestaciones sobrenaturales en el Antiguo Testamento durante los ministerios de Elías y Eliseo, dice, ¿no? Y después desaparece prácticamente así la grandiosidad de lo sobrenatural hasta que viene Jesús. Y en la vida de Jesús empieza a aparecer otra vez grandes manifestaciones sobrenaturales que son continuadas con la iglesia primitiva y el libro de los Hechos. El cesacionismo identifica estos tres periodos: la vida de ujú. Moisés, los ministerios de Elías y Eliseo y el ministerio de Jesús y la iglesia primitiva. Y dice, y después de la iglesia primitiva, desde la muerte del último apóstol, ya no hay más cosas sobrenaturales. Y de repente vemos, Luchito, que Dios está usando estos hombres y mujeres. Bueno, en nuestro país lo hemos visto el año 73 y seguramente vamos a hablar sobre este general de Dios que es Julio César Rival. No está en los libros, por ahora no está en los libros, pero es un general de Dios cuyo ministerio es muy comparable al de Evan Roberts, por así decirlo, Exacto, ¿no? El exacto, asunto totalmente de acuerdo. Claro, el asunto es que solamente cuando vemos estas manifestaciones y cuando vemos a Dios interesado en usar, porque son varias personas, Luchito. Empieza con Dowie como un precursor, John Alexander Dowie. Después está Woodward Ether, está Parham, está Seymour, está John G. Lake, está Smith Wigglesworth, varias personas a lo largo de varios años donde Dios levanta hombres y mujeres. Va a haber una Catherine Kuhlman en algún momento, que es muy Amén. significativa para nosotros, porque Julio César Rival conoce el Evangelio a través de ella. Pero yo cuando veo esa historia de los generales de Dios, yo veo a Dios
restaurando, usando estos hombres y mujeres para restaurar lo que es esta verdad bíblica de que lo sobrenatural no ha sido quitado de la iglesia y que está presente y que es para hoy día, es para todo el tiempo de la iglesia. Ahora, Luchito, eso en primer lugar, ¿no? Entender que cuando nosotros estamos viendo los ministerios de ellos, yo veo que con frecuencia es lo que pasó con el calvinismo, por ejemplo, para seguir con el ejemplo del calvinismo. Veo con frecuencia que los seguidores de ciertas personas es como si se anclaran en la revelación que tuvo esta persona a la que ellos siguen, ¿no? Y empiezan a hacer doctrinas donde no deberían hacerse doctrinas, ¿no? De las experiencias o de los métodos que usó esta persona. Entonces, son los seguidores los que muchas veces profundizan no solamente sobre el impacto que tuvo aquella persona a quien siguen, sino profundizan por su cuenta sobre muchas cosas. Y al final, Luchito, yo digo, cada tiempo debe tener sus propios desafíos. Yo me pongo ahora, Luis, en el tiempo en que vivimos. Y volviendo a tocar el tema que habíamos tocado en la anterior charla, cuando yo reflexionaba y decía, han levantado 625 congregaciones, tenía 1250 predicadores que predicaban y ministraban la palabra. Y de repente yo me hacía la pregunta, ahora, estas congregaciones que él levantó en Sudáfrica, porque entiendo que estas estadísticas tienen que ver con Sudáfrica, Ujú. eh, ¿sobre qué base estaban levantadas? ¿Solamente sobre la base de las manifestaciones sobrenaturales? ¿Solamente sobre la base de lo que es la sanidad, la administración de la sanidad? Es ahí, Luchito, donde a mí me parece que es muy importante que nosotros contextualicemos lo que estudiamos de los generales de Dios a lo que ahora Dios quiera hacer con nosotros. Por ejemplo, yo siempre digo, el avivamiento de Julio César Ruibal y muchos de los avivamientos que estamos analizando no duraron mucho tiempo. Duraron poco tiempo, fueron prácticamente efímeros. Hubo grandes manifestaciones, hubo grandes milagros, pero después se apagaron, ¿no? Y siempre yo recuerdo lo que el propio Julio César Ruibal escribe en su libro y dice, la gente se convertía, pero no podíamos edificarla, no podíamos edificarla. Realmente no conocíamos la Biblia y aunque habían muchas conversiones, habían milagros, la gente veía los milagros, veía estas señales, le entregaba su vida al Señor Jesús, pero no había cómo establecerlos en la palabra. Luchito, yo veo que ahí hay un gran desafío. Si yo veo los tiempos de los generales de Dios, en este caso los tiempos de John G. Lake y todos sus contemporáneos, y veo el tiempo actual, siglo XXI, y los desafíos que tiene la iglesia, yo no creo que podamos agarrar todo lo que pasó con los generales de Dios y tratar de aplicar eso a lo que nosotros estamos viviendo ahora, ¿no? Me Mm. parece que hacer eso es incurrir en el mismo error que los seguidores de muchos grandes hombres y mujeres lo han hecho, ¿no? Y de repente solamente están imitando métodos, pero ya no hay el poder, ¿no? Ya no hay el respaldo divino, ya no hay la manifestación sobrenatural, porque solamente están imitando métodos. Cuando yo veo todo lo que pasó con el ministerio de John G. Lake y veo los desafíos de la iglesia de ahora, esa es mi preocupación. Yo creo que nosotros estamos en un tiempo en el que tenemos que defender a capa y espada que lo sobrenatural de Dios no ha sido quitado de la iglesia, que la iglesia tiene motivos para esperar en un Dios sobrenatural y en que los avivamientos con manifestaciones sobrenaturales vuelvan a venir a la tierra, ¿no? En las naciones y en los lugares donde Dios vaya a levantar hombres y mujeres, ¿no? Pero creo que el desafío debe ser más global y más integral. Por eso yo en el anterior programa yo hacía una pregunta, ¿no?
¿Qué son? ¿Cuál es el propósito de los milagros en la Biblia? ¿No? Los milagros en la Biblia normalmente son descritos como señales, ¿no? Pero quedarnos solamente en lo milagrosos y perder de vista que la iglesia tiene que ser edificada. A mí me gusta lo que tú enfatizas de John G. Lake. Tú enfatizas el hecho de que John G. Lake creía y predicaba y enseñaba cuál es nuestra posición en Cristo. Eso es muy importante. Porque si yo voy a levantar 625 congregaciones basadas solamente en la sanidad y solamente en la sanidad, no va a funcionar, Luchito. Mm. No, hay algo que está cojo, que no funciona. A no ser que aparte de la sanidad, que se vea todas las manifestaciones sobrenaturales en su verdadera perspectiva, son señales que Dios usa para llamar la atención de las personas para que escuchen el Evangelio, reciban salvación y sigan a Cristo, ¿no? Luchito, yo veo que si él ha tenido estos resultados, seguramente la sanidad no era lo único que él enseñaba. Y a mí me consuela, voy a decirlo en esos términos, que tú hagas énfasis en que él enseñaba mucho. Tú has tenido un acercamiento mucho más profundo que lo que yo he tenido con John G. Lake, porque tú has estado en contacto con John G. Lake Ministries últimamente, o sea, los ministerios que él formó que están llevados adelante por otros ministros ahora, ¿no? Pero Luchito, el desafío de la iglesia es integral. Yo creo en lo sobrenatural, Luis. Yo creo que nosotros podemos y podemos esperar que Dios vaya a levantar avivamientos como los que hemos tenido el 73. Creo en Amén. eso, pero creo en un equilibrio, creo en avivamientos que estén acompañados de una administración tal que los cristianos también puedan ser edificados, puedan crecer espiritualmente. La pregunta es, si estos avivamientos duraron tan poco, ¿qué, cuál sería el resultado si estos avivamientos se producen en medio de una iglesia que está siendo edificada y está creciendo espiritualmente, no solamente sobre la verdad de lo sobrenatural, sino sobre todos los aspectos que tienen que ver con la edificación de las personas? Mm. Luchito, ¿qué tal pensar y soñar en un avivamiento que se sostenga en el tiempo sobre la base de una iglesia madura? ¿Qué más puedes acotar, Luchito, sobre esto que estoy poniendo sobre la mesa? Contigo, hermano. Qué interesante es hablar sobre esto, hermano, porque, a ver, cuando hay un despliegue de lo milagroso del Señor, de parte del Señor, y vemos milagros, sanidades, esto es algo que toca nuestra vida, es algo que definitivamente la manifestación de la sobrenaturalidad de Dios resuelve cualquier escepticismo de parte de cualquier persona cuando hay milagros. Y creo que es parte de lo que Dios quiere hacer. Sin embargo, no podemos basar un ministerio, una iglesia, en solo la sobrenaturalidad de Dios. Y eso es algo que pasó, y no solo estudiando el ministerio de John G. Lake, sino para entender un poco y para beneficio de todos los hermanos que nos siguen. Hacia el finales de la Segunda Guerra Mundial, hubo un movimiento en Estados Unidos donde se llegó a tener más de 100, 130, o creo que quedo corto en la cifra, de ministros itinerantes, de evangelistas que predicaban en centros de avivamiento, se les llamaba, en carpas. Hubo un Ujú. gran impulso al evangelismo sobrenatural, o sea, basándose en oración por enfermos, con grandes resultados. Se le llamó la voz de sanidad este movimiento. Exacto. Y este movimiento duró unos años, fue algo acerca de lo cual se había profetizado como un mover genuino de Dios. Pero en esos tiempos las iglesias institucionalizadas, las iglesias formales, perdían muchos miembros porque la gente iba de carpa en carpa para recibir milagros y había milagros. Pero cuando pasó ese viento, ese tiempo específico de la voz de sanidad, eh, es como que los resultados no se mantuvieron. Y es que muchas veces la gente por naturaleza busca a Dios cuando tiene necesidad, y ahí donde su necesidad es suplida es que va a estar la gente. Miren, hermanos, si le pasó a Jesús, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros?
Jesús tenía un ministerio marcado de milagros y sanidad, pero él no solo, o sea, quienes estudian la vida de Jesús hablan de que Jesús, básicamente, el ministerio de Jesús estaba caracterizado por tres cosas. Uno era proclamar el evangelio, proclamar la proclamación, la predicación, la enseñanza de Jesús, la enseñanza de su doctrina muy apuntada hacia el nuevo pacto. Y el tercero era la manifestación de lo sobrenatural en sanidades y expulsión de demonios. Entonces, si tú quieres ser como Jesús, tienes que tener esas tres facetas, digamos, caras del asunto. Ahora, si nosotros enfatizamos solo en lo sobrenatural, ¿qué pasa si eso sobrenatural algún momento cesa? Porque puede cesar, en el sentido de que Exacto, sobre qué base está dependiendo eso. exacto. Ahorita estamos asistiendo a que hay soplos de un avivamiento sobre el planeta Tierra, entendemos eso, hay lugares que están siendo avivados, pero no es algo todavía tan evidente como en los tiempos de la voz de sanidad. Mi fe personal y mi deseo es que vamos a superar esos tiempos. El libro de los Hechos va a ser superado en cuanto a manifestaciones sobrenaturales. Pero el punto es que no debemos basar nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestras iglesias Exacto. solo en lo sobrenatural. Y Kenneth Mm, Hagin lo dijo muy bien. Hay un libro que lo recomiendo altamente y creo que tú también, Jaimito, creo que no está en español. Creo que sí está ya. Es una fresca unción, ¿no? A fresh anointing, ya, donde él habla acerca del tiempo donde muchos le decían, hermano Hagan, ¿por qué usted no levanta su carpa como Oral Roberts, como Jack Coe, como uno, como el otro? ¿Por qué no levanta un centro de avivamiento? Porque hermano Hagan, si bien era invitado a su lugar, si a veces ministraba, él iba más predicando en iglesias formales. Y él decía, yo no voy a levantar eso porque Dios no me ha llamado a levantar eso, Dios no me ha llamado a hacer eso, punto. Y él habla gloria. acerca de que la base de lo que debe ser el fundamento mismo de nuestras iglesias no es otra cosa que la palabra de Dios. Él decía, preach the word, teach the word, predica la palabra, enseña la palabra y después de eso sigue predicando la palabra, sigue enseñando la palabra y después de eso sigue predicando la palabra, sigue enseñando la palabra. El mover sobrenatural de Dios en realidad en términos normales viene como una confirmación del mensaje que se ha dado. Pero ¿qué hemos encontrado entre varios generales de Dios? Posturas doctrinales erradas, herejías que se levantaron, hablaremos algún momento de William Branham y todo lo demás, pero todavía había milagros, porque los milagros no están basados en que un ministro está 100% ok delante del Señor. Puede que la persona haya desarrollado fe suficiente para saber cómo operar en lo sobrenatural. Y esa es la gran contradicción que a veces podemos encontrar. Ahora, aparente contradicción, diremos así. Creo que la base es ministrar la palabra. John G. Lake la tenía clara en eso y él hacía énfasis más que en la si bien él operaba en dones de sanidades, en sus escritos se habla en referencia sobre dones y la unción en operación, pero creo que la base era el mensaje, nuestra posición legal correcta en Cristo, Cristo en nosotros y nosotros en Él. Y esa es la base de justificación y creo que esa es la base cristiana. Al punto que estábamos comentando en la previa, Jaimito, yo tengo el manual de sanidad de John G. Lake Ministries, tengo varias versiones, como te digo. Pero si tú le das ese manual a una persona que no tiene una base correcta en su posición en Cristo, su relación de justicia con Dios a través del sacrificio de Jesús y del nuevo nacimiento y básicamente la regeneración y la redención efectuada por Jesús, no sirve de nada. O sea, el manual no sirve de nada. ¿Por qué? Porque la base es tu posición en Cristo. Ahora, ¿dónde encontramos esa base? En la lectura de la palabra, los escritos de Pablo, Wow. nuestra posición en Cristo, esas frases en Cristo, por medio de qué, de Él, a Ujú. través de quién y todo lo demás que se repiten Entiendo. 130 veces o más o menos en los escritos de Pablo. Exacto. Y eso es gracias a Dios, Jaime, lo que tú y yo enfatizamos, lo que ha cambiado nuestra vida. Llegó a nosotros a través de la enseñanza del hermano Hagan, ¿no? Yo no voy a renegar de las cosas que Dios ha hecho en mi vida a través de enseñanza de hombres de Dios.
No me he quedado ahí, creo que tú tampoco, porque la idea no es levantar una enramada como los discípulos, el círculo íntimo cuando se aparecieron. Jesús fue transfigurado y Pedro prepara tres enramadas para Jesús, se entiende que es Elías y Moisés, y, y decir, bueno, aquí nos quedemos, ¿no? Aquí está la gloria y Dios se está moviendo y qué lindo está aquí la nube y aquí en el monte y no hagamos más, no, hay que bajar, hay que descender del monte, hay que alcanzar a las personas. Creo que no nos hemos quedado, ni tú ni yo, hermano, en lo que hemos aprendido. Tratamos de profundizar en ello, pero también Amén. hacer un estudio contemporáneo, una autocrítica saludable, pero también irnos al otro. Y celebro irnos al punto de volver a la base, diremos así, de la palabra de Dios. Y celebro que tú y yo tengamos amplias coincidencias en esto. Es más, no quiero ofender a Amén. nadie, pero para los cesacionistas, si tú no eres cesacionista, eres continuista. Porque ese es el punto, ¿no? Si tú no eres calvinista, tú tienes que ser arminiano, ¿no ves? Sí. Porque ellos son los que debían ser hermanos. Yo no soy arminiano, yo soy bíblico. Yo no soy Amén. continuista, yo soy bíblico. Y si el ser bíblico me hace continuista, soy continuista, ok, ok. Pero yo no soy continuista, yo soy bíblico. Porque hay que ser así de radical. Nos tratan como herejes. Oh, oras en lenguas, wow, que cómo es posible. Un ratito. John G. Lake, a partir de su experiencia con el bautismo del Espíritu Santo y su operar en don de lenguas e interpretación de lenguas, decía él, la base de mi ministerio es la oración en el Espíritu. Él lo dijo así, la oración y la interpretación en el Espíritu, ¿sí? O la oración y la interpretación de mis oraciones en el Espíritu y entender mi posición en Cristo. Esa era la base de su ministerio. De Esa John G. era la base. Lake. John G. Lake lo estableció así. Entonces, hay base para entender estas cosas, para caminar en ellas y en un sentido sano del uso de la palabra, reproducir los resultados. Pero no me comparo con John G. Lake, yo me comparo con Cristo. John G. Lake Amén. no murió por mí. Yo no recibí una unción específica ni una impartición de la unción de John G. Lake cuando estuve allá en el ministerio. Recibí un mensaje correcto y ese mensaje es mi posición en Cristo. Ahora, hermanos queridos, y para quienes me conocen de años, y tú también, Jaimito, yo tengo que, en pleno uso de una honestidad, una no dolorosa, esto es retórico, una mortal honestidad intelectual. Yo tengo que reconocer que cuando yo fui expuesto al ministerio de John G. Lake, yo era más John G. Lakeano que cualquiera de todos, ¿no? O sea, Curry Blakeano y todo lo demás, o sea. Pero bueno, gracias a Dios no me quedé ahí. Amén. Ahora, Amén. no porque esté mal, sino porque es parte de lo que viene el mensaje, pero nuestro mensaje es ser como Cristo. Amén. Nuestra meta es ser como Él, en acción, en resultados, en carácter, en el deseo de alcanzar personas, en el deseo de amar a la iglesia, de alcanzar a la gente que no está en relación correcta con Dios y todo lo demás. Entonces, seguimos adelante en esto, Jaimito, y gloria a Dios por John G. Lake, pero mi meta es ser como Cristo. John G. Lake Amén. seguía a Cristo. Pablo dice, síganme a mí en tanto yo sigo a Jesús. O sea, ese es el punto. Y a veces nos desviamos, es verdad, a veces nos hacemos devotos de un cierto ministro, de cierta manera de ministrar, de operar en la unción, y básicamente estamos añadiendo bronce, ¿no? A los artículos de oro que estaban en el tabernáculo, como dice el hermano Hagan, ¿no? Hubo un Amén. tiempo en el Antiguo Testamento donde un pueblo invasor se llevó todos los utensilios de oro del tabernáculo de los judíos, de los hebreos, y del templo en realidad. Destruyeron el templo y entonces lo que ellos hicieron para continuar sus rituales fue hacer artículos de bronce. Y hermano Hagan dice, hemos sustituido el oro por el bronce Exacto. en la iglesia. Esto es muy duro, pero es verdad. Y Mm. saben, vamos por el oro, hermanos. Vamos por el fundamento correcto de la palabra de Dios, lo que la palabra nos enseña. Y vamos a ver resultados. Sanidades y milagros no son otra cosa que la confirmación, no deberían ser otra cosa más que la confirmación a la palabra y el mensaje correctos.
Sanidades y milagros son, alguien decía, Raymond Ritchie decía que es el doorbell, o sea, es la campanilla que llama a las personas para sentarse a la mesa y recibir del Señor. Es la manera por la cual llamamos la atención de las personas, señales y milagros, pero llamamos la atención de las personas para que escuchen el mensaje correcto. Contigo, Jaimito. Gracias, Luchito, gracias. Me gusta cómo está siguiendo nuestra charla de hoy día, porque estamos coincidiendo en algo, ¿no? Tenemos que ver las biografías y los ministerios de estos hombres de Dios en el contexto del tiempo que les tocó vivir, ¿no? Y Luchito, el asunto es que el tiempo que les tocó vivir es muy distinto del tiempo y los desafíos que ahora tenemos para la iglesia. Ahora, Luchito, todavía no hemos entrado a ver lo que es la palabra de fe, the word of faith, o sea, cuáles son las características. El movimiento de la palabra de fe viene después de estos generales, ¿no? Mm, Viene después de estos generales. Pero yo quiero utilizar lo que tú mencionaste acerca de los métodos de Jesús. El reverendo Hagen lo llama las obras de Jesús. ¿Cuáles eran las obras de Jesús? Y quiero precisar un poco lo que tú dijiste. Y en términos de la importancia, hay dos pasajes en la Escritura que yo puedo citar para refrendar lo que tú dijiste. ¿Qué hacía Jesús? Ahora, tal vez lo único que voy a cambiar con respecto a lo que tú expusiste es que lo primero que Jesús hacía era enseñar. ujú, Después, predicar y después sanar a los enfermos. En ese orden, hay dos pasajes. Hay dos pasajes. Uno se encuentra en Mateo capítulo 4 verso 23, ¿no? En Mateo capítulo 4 23, la Biblia dice, y recorrió Jesús toda Galilea, y aquí para mí el orden es importante, porque no solamente estoy citando este pasaje para refrendar lo que tú has dicho, estoy un poco recordando el énfasis de Kenneth Hagin al hablar de este tema. ¿No? Porque eso tiene que ver, Luchito, con el movimiento de fe, de Word of Faith, tiene que ver con nuestros ministerios, el tuyo y el mío, nuestros llamados que tenemos llamados más a enseñar la palabra, ¿no? A profundizar y a enseñar. Pero ujú, dice, recorrió Jesús toda Galilea enseñando, el orden creo que es importante, lo primero que hacía era enseñar, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, cuando yo leo esto, yo veo que Jesús lo primero que hacía era enseñar. ¿Cuál era el título con el que más se lo conocía o la gente en los evangelios se Rabí, refería a maestro, Jesús? Maestro, ¿no? Tenía muchos títulos, maestro, ¿no? maestro. Claro, le hablaban de muchos títulos, el Hijo del Hombre y demás, pero el asunto es que cuando la gente se refería a él, el título que más se emplea es maestro, porque su énfasis estaba en enseñar. Y dice, para mí el orden es importante, porque hay otro pasaje que repite casi exactamente esto mismo, que está más adelante en Mateo 9:35. En Mateo 9:35 dice casi lo mismo, dice. Mateo 9:35 ya me pasaba otro. Mateo 9:35 dice lo siguiente: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, cuando Ujú, yo veo el método de Jesús, el ministerio de Jesús, o como el hermano Hegel lo llama, las obras de Jesús, ¿cuáles eran las obras de Jesús? Él tenía estas prioridades. Él enseñaba la palabra. Luchito, alguna vez hemos hablado sobre esto. La verdadera madurez en la iglesia va a tener mayores probabilidades de éxito si se restaura el ministerio de la enseñanza de la palabra. Por eso es que yo digo, todos estos generales de Dios que estamos analizando, todos estos avivamientos, fueron los hombres y mujeres que Dios utilizó para ese tiempo, para restaurar lo sobrenatural. Pero llega un momento en que a Dios, según lo que yo interpreto de la historia,
A Dios le interesa poner equilibrio, ¿no? Poner equilibrio. Y ahí se levanta todo lo que es el movimiento de fe o el The World of Faith, ¿no? Eh, con muchas cabezas visibles. Creo que la principal de ellas tal vez es Kenneth Hagin, pero no es el único, ¿no? Pero el movimiento, Luchito, de fe, todo lo que es la palabra de fe, the word of faith, Luchito tiene un énfasis muy importante en restaurar el ministerio de la enseñanza, ¿no? Por ejemplo, es justamente, que estoy tomando como pie lo que tú mencionabas al citar esto, porque es eso lo que yo creo que ahora es necesario para la iglesia, ¿no? Ya ha habido un tiempo en que Dios mostró que lo sobrenatural no le ha sido quitada a la iglesia, con todos estos hombres y mujeres que estamos analizando. Y Dios mostró históricamente lo sobrenatural es para ahora. Lo mostró en nuestro país en el año 73. Lo sobrenatural no ha Ya. sido quitado. Es para ahora. Es para toda la iglesia en todos los tiempos porque no ha sido quitado nada que Dios le haya dado a la iglesia. Y lo que le dio a la iglesia fue el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sigue siendo el mismo y va a seguir obrando de la misma manera que lo ha hecho históricamente. Pero el movimiento de fe se basa en este énfasis, ¿no? Se basa en este énfasis, enseñar, la enseñanza. Luego, la predicación. Las dos cosas son importantes, Luis, ¿no? Yo creo que las Ujú, dos cosas son importantes, porque necesitamos predicadores, pero también necesitamos maestros, ¿no? A mí ujú, me viene a la mente cuando Pablo habla sobre Apolos en 1 Corintios 3, ¿no? Porque cuando Pablo habla sobre Apolos, muchas veces cuando enseñábamos los ministerios, en el centro bíblico, Luchito, nosotros hablábamos sobre lo que era el ministerio de la enseñanza, el ministerio de la palabra de Dios, ¿no? Eh, una de las cosas que tú has mencionado en el sentido de que Cristo es nuestro modelo, ¿no? Yo no quiero seguir a hombres, yo no quiero seguir a este fulano o a este otro ministro, yo quiero seguir a Cristo, Él es mi modelo, ¿no? Y ujú. cuando Pablo habla sobre Apolos en 1 Corintios 3, él dice algo. Pablo él tenía el llamado de apóstol. El apóstol es el que principalmente planta iglesias, ¿no? Es el que funda iglesias, y ese es su principal llamado, ¿no? A levantar la obra, para plantar iglesias. Pero cuando nosotros estudiábamos, como te decía, los ministerios y enseñábamos los ministerios en el centro bíblico, nosotros veíamos a Apolos como un típico ejemplo de un maestro, ¿no? Apolos, cuando uno estudia la vida de Apolos, no hay mucho, pero hay cosas muy importantes sobre la vida de Apolos, ¿no? Alguien, por ejemplo, en el capítulo 18 de Hechos, la Biblia lo describe a Apolos como alguien poderoso en las Escrituras. Es interesante. O sea, y obviamente alguien que va a enseñar la palabra es alguien que conoce en profundidad las Escrituras. Ya. Por si acaso, Apolos procedía de Alejandría. Alejandría era un asentamiento que tenía una comunidad judía muy importante, ¿no? Entonces, él en Alejandría había conocido toda la palabra. A mí me llama la atención cuando la Biblia habla, lo dice también de Pablo en el capítulo 9 de Hechos, pero en el capítulo 18 de Hechos, dice que Apolos podía demostrar por la escritura, después de que Silas y Aquila y Priscila, perdón, Aquila y Priscila lo habían completado a Apolos el mensaje de la salvación que Jesús había venido a traer. La Biblia habla de que Apolos podía demostrar por la escritura. Esto, Luchito, no es simple, a no ser que alguien esté muy sumergido en la palabra y esté muy, muy, muy imbuido de la palabra de Dios, pero podía demostrar por la escritura que Jesús era el Hijo de Dios, ¿no? Y para eso, repito, se necesita un profundo conocimiento de la escritura. Cuando Pablo habla de su ministerio y el ministerio de Apolos, Pablo dice, yo planté y Apolos regó.
pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿no? Amén. Es ahí donde yo veo la diferencia de los ministerios. Luchito, en todo lo que estamos analizando y todo lo que decíamos hace unos instantes atrás y todo lo que yo decía hace unos instantes atrás, necesitamos establecer a las personas en las verdades de la palabra, no solamente basarnos en lo sobrenatural. Tú estás de acuerdo conmigo, según tu última intervención. Si solamente nos basamos en lo sobrenatural, estamos teniendo un desequilibrio. Necesitamos edificarnos sobre todas las cosas, ¿no? Sobre toda la doctrina de la Biblia. Entonces, Luchito, no hará falta eso hoy por hoy. No hará falta que el ministerio del maestro, para imitar a nuestro Señor Jesús, Jesús es nuestro ejemplo, Él es el que debería inspirarnos a nosotros. ¿Qué hacía Él? Si nosotros como iglesia queremos ver las prioridades de Jesús, primero enseñaba, después predicaba y después sanaba a los enfermos. Cuando nosotros queremos ver lo que es el tiempo actual de la iglesia, no estaremos frente a ese desafío. No estaremos frente al desafío de que la enseñanza, el ministerio del maestro es tan necesario ahora. Tal vez no tanto los hombres y mujeres, sí, necesitamos todos los ministerios, pero el ministerio del maestro es el que riega, el que produce el crecimiento. Solamente una planta va a crecer si está siendo regada. Y me gusta esa forma en que Pablo se refiere a Apolos. Yo planté, dice, Apolos regó. Luchito, no necesitamos el ministerio del maestro ahora vigente en el cuerpo de Cristo, no solamente para edificar a la iglesia, sino el ministerio del maestro que permita edificar la fe de los creyentes para que los creyentes crean en lo sobrenatural. En mi imaginación está más o menos el siguiente escenario. Hoy por hoy, lo sobrenatural de Dios sigue disponible en la iglesia, pero tal vez los avivamientos que Dios quiere traer, los quiere traer sobre una iglesia madura, ¿no? Y la madurez solamente va a ser el resultado de que el ministerio del maestro esté presente en la iglesia. Luchito, ¿qué tienes tú que decirnos con respecto a esto que pongo sobre la mesa? Bueno, ya estamos casi cerrando, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, hermano. Si queremos un mover de Dios que dure y perdure hasta que Jesús llegue, tenemos que basar ese avivamiento en la palabra. De hecho, la característica que sobresale más cuando estudiamos avivamientos, sí, es el despliegue sobrenatural de Dios. Pero entendemos que lo que ha propiciado esto es un nuevo y claro entendimiento de la escritura. Dios empezó a restaurar verdades escriturales y a partir de eso surgieron avivamientos. El movimiento de la Reforma vino por un entendimiento esclarecedor de que la justificación de Dios no se basaba en obras, sino por la fe Exacto. en Jesucristo. Y ahí empezó la restauración. El movimiento anabaptista tuvo que ver con el hecho de que el bautismo en agua no era reservado para los niños o los bebés, sino para gente que estando consciente había recibido a Jesús como Señor y Salvador y buscaban bautizarse, como en obediencia a uno de las dos ordenanzas que hallamos en la Escritura. No son 7 sacramentos, son dos ordenanzas, que es Amén. bautismo en agua, por la autoridad del nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la participación de la mesa del Señor, o como algunos le llaman, la gran mayoría, Santa Cena, ¿no? Entonces, ese es el punto, o sea, es un volver a la verdad bíblica, es un volver a entender, a no reinterpretar, porque no habría que reinterpretar, pero sí interpretar bíblicamente la escritura en contexto para ver qué es lo que realmente Dios dice. Allí es donde Dios, yo creo yo que está interesado en restaurar el ministerio del maestro. Ahora, uno de los énfasis más grandes del ministerio de fe, de palabra de fe, es el hecho de restaurar o ser parte, digamos, de la restauración de este entendimiento y esta idea de que uno puede ir a la escritura, entenderla, utilizando las herramientas correctas. Ahora, no quiero sonar muy crítico, es más autocrítica, pero también vemos que entre muchos miembros del Ministerio de Fe se han caído en excesos. Se han caído en excesos, en Sí, interpretaciones sí, llevadas a sí. extremos de manera antojadiza y mucho de lo que tenemos no corresponde
a la doctrina básica que tenían quienes formulaban al inicio de este movimiento realmente lo que enseñaban. Eso también es cierto, ¿no? En ciertos, Jaimito, estaba en Estados Unidos, hermano, y en ciertos círculos decir, I am from Word of Faith, camp, o sea, soy del campamento de palabra de fe, casi que es como decir apedréenme, ¿no? O sea, porque muchos lo toman como herejes, ¿no? Y no lo voy a negar, yo sí, yo mismo me he sorprendido, pero no es una muy buena palabra en ciertos círculos. Ahora, Lo en que me estás realidad diciendo, lo que me estás diciendo que en Estados Unidos hay una resistencia hay una resistencia por los excesos y hay muchos excesos. Y hay que tener cuidado con eso, porque si yo soy resistido, o sea, yo no tengo que caerle bien a todo el mundo, pero si voy a ser resistido, que sea resistido, yo sea resistido por declarar la verdad de la palabra, no por irme a un exceso y que todo el mundo me crucifique y no quieran saber Claro. nada de mí, digamos, ¿no? Pero bueno, cada uno con lo suyo. Quisiera cerrar, porque estamos ya cerrando y estamos sobre la hora, pero... Quisiera resumir todo esto, solamente dar un corolario, Jaimito, y no sé si gustas tú cerrar en oración o quieres que yo lo haga, pero solo para cerrar este aspecto del ministerio del hermano John G. Lake, eh, solo voy a citar un documento que él lo escribió que se llama, alguien le llamó Los secretos de la sanidad divina. En realidad no hay secretos, el secreto es que no hay secreto, en realidad, pero tiene que ver con actitudes esclarecedoras eh, entendiendo algunas bases para ser efectivo a la hora de administrar sanidad y orar por lo sobrenatural. Si me permites, voy a leerlos rápidamente, son Seguro. 15 puntos, no los voy a explicar. Pero dice, uno, ¿cómo enseñaba el hermano Ley? Uno, mata las vacas sagradas concernientes a enfermedad y poder. Vaca sagrada entendemos como un pensamiento religioso que está basado más en tradición religiosa que en verdad bíblica. Entonces hay que erradicar Exacto. estos malos entendimientos. Uno, dos, reconoce a las enfermedades y dolores como enemigos. La enfermedad no es el método de Dios de enseñarnos piedad y Gloria. tratarnos su carácter. La Amén. enfermedad es una opresión demoníaca, es un ataque del enemigo Amén. y es consecuencia de la Amén. caída. Tres, hártate, enójate. En otras palabras, tienes que llegar al punto de que no vas a convivir con enfermedad, no vas a tolerar enfermedad. Es una obra del enemigo y hay que resistirla. Cuatro, trata a todas las enfermedades por igual. Genial. Porque hay gente que cree que es más fácil orar por un dolor de cabeza que por un cáncer, cuando en realidad el poder de Dios es el mismo. Entonces, ¿Mm? los impedimentos están en uno. Cinco, trata a las enfermedades como si fuesen personas. En otras palabras, dale órdenes, dile qué hacer, suelta este cuerpo, te reprendo, qué sé yo, ¿no? Seis, ordena, no pidas, no supliques. Ordena. Estamos hablando de nuestro trato con la condición de enfermedad. Siete, habla al problema, no a otras cosas o personas sobre el problema. Ocho, mira a las personas como prisioneros de guerra oprimidos, a las personas enfermas. Eso va a Mm. despertar no lástima en ti, no conmiseración, sino compasión. El deseo de Amén. compartir, de ponerte en el lugar de esa otra persona. Nueve, límpiate y mantente limpio. Esto es básico, pero hay que, hay que, hay que entenderlo. Límpiate, mantente limpio. 10, mantente alejado del orgullo. Cualquiera puede hacer lo que tú haces. Así es como pensaba John G. Lake. No era, oh, yo el más capo del mundo, sino, no, cualquiera que cree identidad en Cristo y tiene el mensaje correcto y cree en esto, puede manifestarlo. Al que cree todo le es posible, dice la palabra. Entonces, no debería haber lugar para demostrar orgullo sobre esto. 11, sea agresivo, desarrolla tu agresividad. Agresivo hacia la enfermedad, hacia las obras del enemigo, hacia el enemigo, no hacia las personas. 12, Claro. sé guiado por el carácter y la naturaleza de Dios. El carácter de Dios, hermanos, es bondad y es amor. Jesús es la Amén. expresión del carácter de Dios. 12, perdón, 12, sé guiado por el carácter y la naturaleza de Dios. 13, acepta responsabilidad sobre tu prójimo. Si mi prójimo no tiene suficiente fe, yo voy a creer por él, yo le voy a ministrar la palabra, yo voy a orar por él. Hay tanta a veces indiferencia en el cuerpo de Cristo. Bueno, yo he orado, si recibe, no recibe, es problema de él. Un ratito. Tienes que sentarte, tienes que tomar tu tiempo con esa Mm. persona. 14, decide obedecer la Biblia y no un sentimiento arbitrario. Eso significa, la Biblia es verdad y yo voy a creer en ella todo el tiempo. Y 15, ten presente, dice que Dios está contigo, en ti y por ti. Gloria a Dios. No es tan complicado, hermanos. Solo quería dar eso para ya cerrar esto,
La próxima semana, en nuestra próxima entrega, Jaimito, vamos a estar hablando de otro general de Dios. Todavía vamos a ver de quién vamos a hablar, tal vez Catherine Kuhlman o Smith Wigglesworth. Y bueno, creo que no vamos a agotar los detalles de los 12 generales de Dios que están en el libro, Mm. creo que no se hace necesario, pero aterrizaremos algún momento para hablar del avivamiento aquí en Bolivia, de Julio Rival, en base a los datos que tenemos, cosas que hemos escuchado, cosas que hemos vivido. Pero la idea es animar a las personas a seguir adelante en esto. No vamos a estar hablando toda la vida de generales de Dios ni de avivamiento, hay muchos otros temas que tenemos que cubrir. Pero creo que toda esta estación, todo este set de charlas, Jaimito, son útiles porque nos ayudan a entender en equilibrio, primero que que Jesús es el mismo, Él no ha cambiado, su poder todavía está disponible, pero necesitamos analizar aspectos favorables y desfavorables en todo lo que significa este mover de los generales de Dios y todo lo que implica el deseo de Dios, que es en realidad lo que nos interesa de manifestar su poder, revelarse a las personas, pero no solo como Cristo el sanador, sino el redentor, el que ama las vidas, el que quiere rescatarlas del pecado y quiere que la iglesia esté comprometida en la tarea de hacer discípulos, seguidores de Jesús, no solo adherentes, sino seguidores, reproducir el carácter de Cristo en nosotros. Con esto cierro, Jaimito. ¿Quieres que ore tus últimas palabras? Yo puedo orar, lo dejo contigo, hermano, y adelante. Amén, Luchito. Yo quiero que tú nos despidas, pero simplemente quiero agradecerle a Dios también yo por esto que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo es analizar estas biografías, pero no solamente estamos haciendo un recuento biográfico, ¿no? Porque fácil Ujú. sería agarrar y resumir la biografía y hacer un recuento biográfico. No, estamos analizando las vidas de estas personas. Muchas veces nos hemos detenido en sus errores. No para criticarlos, porque en realidad nosotros honramos a estas personas, Amén. honramos la memoria de estas personas. Nos hemos detenido muchas veces en los errores de ellos porque queremos aprender, pero honrando lo que Dios ha hecho con estas personas y honrando estas figuras de hombres y mujeres que Dios usó, nosotros estamos hablando de ellos para ver qué aplicación tiene para el tiempo actual. ¿Qué aplicación tiene estas vidas, este mover de Dios, estos llamados que Dios hizo a estos hombres y mujeres? ¿Qué aplicación, cómo podemos nosotros ahora traer a nuestro tiempo un nuevo avivamiento, una nueva época en la cual, digamos, podamos tener las manifestaciones sobrenaturales de Dios, pero también una iglesia madura, ¿no? Entonces, Amén. Luchito, para mí es muy importante que estamos haciendo esto. Estamos honrando a estas personas, pero también al hacer estas charlas en la forma en que la estamos haciendo, Luchito, creo que estamos honrando a Dios y reconociendo la obra de Dios en ese tiempo con estas personas, pero también honrando a Dios en la postura que asumimos. Dios, ahora, ¿qué quieres sobre la base de estos ejemplos? ¿Qué quieres para nosotros, para la iglesia de hoy? Amén. Luchito, no creo que alcancemos a tocar todos los generales de Dios ni entrar en todos sus detalles biográficos, pero seguramente para la próxima vamos a tener tal vez a Wigglesworth, seguramente nos vamos a poner de acuerdo para ver, seguir haciendo este análisis sobre este tiempo, sobre estos hombres y mujeres de Dios, pero traer la historia de esa y las enseñanzas de esas historias, traerlas a los desafíos actuales que tenemos en la iglesia de hoy. Luchito, ¿por qué no nos despides con una oración? Amén. Oraremos, oremos, hermanos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque podemos, Señor, sentarnos a hablar, Dios, de las cosas maravillosas que tú haces, Dios. Aleluya. Este tiempo estamos sí, usando referentes humanos, Señor, personas que tú usaste en el pasado, Mm, que fueron personas que manifestaron, Señor, tu poder, tu carácter y que tú levantaste, Señor, para bendecir al cuerpo de Cristo. Gracias porque podemos aprender tanto de los aciertos como de los errores. No renegamos, Señor, de nuestros orígenes amén. pentecostales basados en la restauración de la verdad bíblica, Señor, de entender el bautismo del Espíritu Santo como una segunda experiencia que sigue a la experiencia de la salvación, caracterizada por la investidura de Aleluya. poder, la capacidad sobrenatural para operar en dones y manifestar.
poder de Dios, Señor, tu poder. Gracias porque Jesús, tu palabra dice que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú no has cambiado. Aleluya. Ratificamos eso, Señor, lo creemos con todo nuestro corazón, pero también sabemos y entendemos que un ministerio y un mover tuyo no puede solo basarse en un despliegue de la sobrenaturalidad y el poder tuyo en sanidades, milagros, maravillas y prodigios. Se Amén. necesita tu palabra, Señor, como fiel Amén. fundamento Amén. y ancla en el alma, Señor, para poder, Señor, aprender cómo reproducir en nosotros el carácter de Cristo. No solo lo milagroso, sino el carácter, la motivación, el corazón compasivo, Señor, y parecernos más a Jesús, Dios. No Aleluya. estamos aquí, Señor, para criticar a medio mundo y decir qué mal que anda la iglesia o tal grupo, o Mm, tal mm. denominación o tal doctrina. Eso está lejos de nosotros, Señor, pero queremos reflexionar y muchas veces lo hacemos desde la autocrítica, Dios. Nos Amén. debemos a ti, Señor. Jesús, Aleluya. tú eres nuestro Señor y Salvador y queremos bendecir a toda nuestra audiencia, a toda la gente que nos sigue, Dios. Y queremos Aleluya. tener este tiempo para provocar reflexión, autocrítica, pero también el poder, Dios, extendernos adelante a entender y ver y buscar en ti, Señor, qué es lo que tú tienes para el futuro, qué es lo que tú tienes para nosotros como iglesia y cuáles son los desafíos que tenemos por delante, Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor, porque hay gente que nos está comenzando a seguir, hay gente que está siendo bendecida, hay gente que nos tiene paciencia, Señor, en todo lo que hablamos, Dios, y te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Padre, te Gracias. pido que siempre tengamos toda este intercambio de ideas con Jaime, de tal Amén. manera que siempre nos enfocamos en suplir y ministrar las necesidades de otros y motivar a otros, desafiándolos de Amén. la Amén. mejor manera, Señor, para proseguir en Aleluya. esta maravillosa vida cristiana que tú nos llamas a seguir. Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti la honra y la gloria, te exaltamos y te bendecimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, Bien, Luchito. Jaimito. Nos vemos, hermano, la próxima y saludos a todos los hermanos también. Repliquen, comenten, compartan con otros tus palabras, Jaimito, y nos vamos. No, solamente un saludo a toda nuestra audiencia. No, no se pierdan las próximas charlas. Están interesantes, son temas muy importantes y que tienen una vigencia crucial en la iglesia de hoy. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Luchito, que tengas un lindo resto de semana y nos estamos viendo la próxima en nuestro próximo encuentro de charlas de café con Biblia. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Chao, hermanos. Chao, Jaimito.